Bueno, tras estos minutos de cortesía, vamos a empezar con la sesión. En primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a esta nueva sesión online que organizamos desde Innova. Me presento, aunque muchos ya me conocéis, yo soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innova Advanced Consulting, y hoy os traemos pues una sesión dedicada a un apartado que quizá en su momento, ¿no? En los momentos álgidos de pandemia, pues pudo paralizarse de alguna forma, pero que cada vez está recuperando aplicación en los clientes y está generando mucho interés de cara a prepararse a esta nueva normalidad, ¿no? Que es todo el apartado de gestión de gastos de empleado, que si bien es cierto, en pandemia pues continuó con esos gastos de teletrabajo, pues ha habido, podríamos decir, un boom desde inicios de años en cuanto al interés de los clientes en este tipo de herramientas. Bueno, hoy la idea es explicaros cómo vamos a poder implantar o cómo cualquier cliente va a poder implantar una política de gestión de gastos corporativos, teniendo en cuenta pues, los entornos de trabajo principales a los que vamos a atacar, ¿no? Que en este caso pues, van a ser aquellos que son usuarios de Business Central y Navision, si bien es cierto también con capacidad para integrarse con cualquier otra plataforma ERP que no sea Business Central o Navision. Hablaríamos de AX, de Finance o cualquier otro entorno ERP. Como bien sabéis, nuestra solución o la solución que ofrecemos es la solución líder en España en gestión de gastos de empleado, que es Captio, y también vamos a presentar su add-on oficial para los entornos Dynamics, que es Captio Connect. Entonces, una breve agenda de la sesión. Vamos a dividirlo en dos bloques principales. Por un lado, hablaríamos de Captio como plataforma de gestión de gastos de empleado. Este primer bloque va a ir enfocado a satisfacer a los dos de los tres públicos objetivos de una solución de gestión de gastos de empleado, que por una parte va a ser el usuario de reporte de gastos, el usuario empleado que va a necesitar una plataforma de registro de esas notas, y por otro lado el usuario aprobador o validador de esos informes que se van a ir reportando, que van a tener un front office principalmente desde base app para o bien hacer ese registro o bien hacer esa validación, esa aprobación o rechazo de esos gastos en función de pues, esa política corporativa que se vaya a definir. Y en el segundo bloque entraremos en la parte integrada con Business Central y Navision para satisfacer a las necesidades del tercer usuario clave o objetivo de este tipo de soluciones, que es el usuario de finanzas, de contabilidad, que va a necesitar sincronizar toda esa información que estos dos primeros usuarios van a ir, por un lado, reportando y aprobando, para, una vez lanzado o finalizado ese proceso de aprobación, todas esas notas de gasto, todos esos informes se vayan recuperando en el entorno de finanzas para que el usuario pueda hacer una última revisión general, una revisión también a nivel analítico o de proyectos, que también lo comentaremos, de cara al registro contable, ¿no? De cara a la contabilidad como tal. Y por último, pues bueno, como siempre abrimos turno de dudas, de preguntas. Aquí tenéis tanto el apartado de chat como de preguntas del GoToWebinar en el asistente que tenéis a mano derecha de pantalla y podéis lanzarlas durante el transcurso de la sesión sin problema y al final las gestionamos. Sin más demora, empezamos y bueno, en primer lugar, presentaros a Captio como solución de gestión de gastos de empleado. Recientemente, dentro de lo que es el grupo corporativo Emburs Captio, el grupo Emburs es un grupo americano con presencia internacional y desde hace pues, en torno a un año y medio aproximadamente pues, adquirió la parte de Capto, solución con origen en Barcelona.
y bueno, pertenece a ese grupo internacional con distintas líneas de soluciones. En este caso, con Captio en concreto, pues, ¿qué nos va a facilitar? Pues el poder tener una solución de gestión integrada, inteligente de esos gastos de empleados, con ese objetivo, ¿no?, de poder trasladar esos flujos habituales que vienen siendo, pues, en primer lugar, en formato físico, con documentación en papel y con métodos, si bien digitales, pero rudimentarios, ¿no? Pues seguro que todos os sonarán, pues, esas tediosas listas de Excel para todo lo que es el reporte y revisión a los departamentos de administración. Esto va un paso más allá con una gestión integrada y que conecta con el RP para una integración automática de reporte de esas notas de gasto. Antes de empezar, pues bueno, siempre nos gusta comentaros lo que opinan, ¿no?, algunos de los clientes actuales de Captio. Estos son algunos de ellos, y al final es la muestra, ¿no?, de una solución pues que lleva ya muchos años en mercado, que ha conseguido una cartera de clientes muy importante. Como decías, la solución número 1 en España en gestión de gastos de empleado. Fue la primera solución homologada también por la agencia tributaria de cara a la destrucción de papel, y siempre pues ha sido ¿no?, la referencia de mercado sobre la cual se han basado otras soluciones, pero nunca desbancando a Captio como número 1 en España a nivel de gestión de gastos de empleado. Algunos de estos testimonios de clientes, pero bueno, siempre vais a tener disponible todo ese listado de clientes que invitamos a que podáis incluso charlar con ellos para atender ese feedback. Esto es solo una muestra de los muchos clientes que tiene Captio implantados tanto en España como a nivel mundial. Y entrando en el porqué, ¿no?, de implantar una solución de gestión integrada de gastos de empleado, pues bien, aquí a través de un estudio que realizó Captio en un caso de una empresa con 300 empleados en movilidad o teletrabajo, pues el implantar una herramienta de gestión integrada de estos gastos y de digitalización pues supone un ahorro en torno a los 100.000 euros anuales. ¿Y en qué ámbitos, ¿no?, en qué áreas? Pues por un lado tenemos esa mejora en eficiencia de gestión de los procesos. Vamos a tener una herramienta, un aplicativo que va a facilitar una recogida, en primer lugar, de esos datos de forma ágil. El usuario, desde un entorno app, va a poder imputar en ese formulario los campos base que se vayan a configurar y automatizar la recogida de campos sobre el ticket, ¿no?, que también una funcionalidad exclusiva de Captio es esa funcionalidad OCR dentro de lo que es la captura del ticket, de la foto. Por lo tanto, vamos a poder agilizar la entrada de datos base de un ticket a nivel de fechas, importes y proveedor, y más allá de ahí un campo personalizado o campos personalizados en función de la lógica de negocio, con el objetivo de facilitar una entrada rápida de esas notas, ¿no? Por un lado, esto aumenta la agilidad por parte del empleado para dedicar tiempo en las tareas que realmente aportan valor, y que estas tareas pues administrativas como tal pues se ejecuten con los mínimos tiempos posibles, y también sin necesidad de conservar ningún tipo de documentación, ningún tipo de ticket como tal, de comprobante, gracias también a esa homologación por parte de la agencia tributaria y ese cumplimiento normativo que va a permitir al usuario destruir el ticket una vez hace la foto del mismo. Tener toda esa información digitalizada y recuperada en la misma nota de gastos va a permitir al usuario aprobador no tener que pues, consultar con terceros o solicitar documentación adicional a terceros, ya que toda esta información va a partir de la nota de gasto que va a recibir también de la misma forma que el usuario de gasto en su entorno de app o web, en cualquiera de los dos casos. La misma interfaz que tenemos en app está accesible desde web, y por tanto esto va a aumentar la rapidez por parte del usuario validador de hacer esa gestión o ese cotejo, ¿no?, de acuerdo a la política
corporativa que se ha definido previamente. En definitiva, para estos dos usuarios significa un método de trabajo muy clarificado, con unas herramientas que les va a facilitar el realizar esas tareas de forma rápida y, por tanto, esto significa pues, unos empleados también más comprometidos, más motivados y con una política objetiva de cuál es el proceso de remisión de esas notas y de evaluación de las mismas. Y, por último, para el usuario de administración y de finanzas también, ¿no? Olvidarse de tener que esperar a recibir documentos en papel, a recibir archivos Excel por correo, sino que automáticamente en su entorno de trabajo va a recuperar toda esa información que los usuarios y los olvidadores han ido gestionando. ¿Cómo funciona el aplicativo? Pues es bien sencillo, también lo veremos ahora en el apartado de demo. El primer punto sería la carga o la notificación de ese gasto. Van a haber distintas formas, se puede ejecutar directamente sobre la foto del ticket con esta funcionalidad OCR de reconocimiento de campos base, junto con un formulario personalizado en función de los campos que se vayan a predefinir. También opciones a través de carga PDF, en el caso, por ejemplo, de facturas, por ejemplo, de hoteles que se puedan remitir por correo electrónico, una carga directa del PDF o remisión al correo de entrada de Captio de notas o incluso de forma manual. Una vez se reporta por parte del usuario, entraría en juego esa parte o ese proceso de revisión por parte de los aprobadores o validadores que directamente desde la misma app van a poder acceder para revisar pues, si ese gasto es correcto, si se ajusta a la política de remisión de gastos y directamente va a poder o bien validar o bien rechazar para que de nuevo vuelva al usuario esa notificación de rechazo para que ese usuario realice las correcciones pertinentes o directamente elimine ese gasto ya que no se ajusta a la política corporativa. Lo siguiente sería pues, la parte de conciliación en el caso de esos movimientos que pueden estar asociados con tarjetas corporativas. Aquí también tenemos un módulo reciente, lanzado en enero de este 2021, para una conciliación automática con el módulo de las Emburse Cards. Son tarjetas monedero que facilita Captio con un módulo adicional y que va a dotar al usuario de una plataforma web para dar de alta o baja cualquier necesidad de tarjetas corporativas, tarjetas monedero asignadas a los usuarios, tarjetas totalmente homologadas, tarjetas Visa con todos los protocolos normativos aplicables a este tipo de tarjetas y que va a poder asignar por detrás distintas cuentas bancarias para hacer esa remisión de fondos y dotar pues a un usuario en concreto de una tarjeta de crédito que tenga asignado unos fondos, que tenga límites de importe por compras, que tenga categorías de compra limitadas, que esté válida durante un mes, una semana, un periodo. Va a tener un control total de esas tarjetas y esto lo que nos facilita es, por esa parte de conciliación, una conciliación automática de todos estos movimientos que vengan asignados con esa tarjeta. Y el siguiente paso ya sería todo lo relativo a la integración con el entorno de finanzas de cara al registro y la explotación de esos datos, ¿no? Con esos informes que también Captio nos va a remitir, ¿no? Para hacer ese estudio de cuáles son las fuentes principales de gastos corporativos, qué categorías son las más utilizadas, qué tipo de usuario o qué departamento, en el caso de que incluyamos dimensiones, son los que más reportan toda la parte de explotación de datos. Lo que os comentaba con respecto a las Emburse Cards es un módulo reciente que está teniendo muy buena aceptación. En definitiva, es un módulo completamente paralelo a Captio con un entorno de administrador que nos va a facilitar esa emisión de tarjetas o bien virtuales o bien físicas. Se pueden ejecutar en los dos tipos de emisión y que nos va a facilitar crear tarjetas asignadas a nuestros usuarios de Captio de una forma rápida. Esto lo que nos permite, por un lado, es una conciliación automática de estas notas. No se necesita ningún tipo de conciliación como tal, de integración con bancaria, sino que automáticamente estos gastos están conciliados y nos permiten pues, asignar esos fondos a las distintas tarjetas, establecer esos límites, esas categorías de gasto, para tener un control exhaustivo de
qué operaciones el usuario tiene permitidas ejecutar con esa tarjeta. Y por tanto nos facilita todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión, ¿no?, de aprobación. Estas tarjetas ya tienen esos criterios de aprobación o de validación o esos filtros de qué operaciones se pueden ejecutar y qué no, para que pueda ser también más ágil, más rápido el lanzar el proceso de validación posterior. Como os decía, un módulo de lanzamiento reciente en enero del 2021 y que nos permite pues, una gestión muy ágil de esos fondos corporativos con las tarjetas. En cuanto al alcance y en cuanto a normativa, pues bueno, como decía, Captio fue la primera solución homologada en España por la Agencia Tributaria, pero no solo en España, sino que cuenta con ese cumplimiento normativo en prácticamente las principales normativas europeas y también en casos internacionales, como podría ser México, ¿no? En México existe un funcionamiento concreto para lo que es la remisión de los comprobantes. Se informa a la agencia tributaria de estos comprobantes y la agencia tributaria remite un XML. Bueno, con Captio también vamos a poder recuperar esos tickets XML o esos reportes XML que validan las plataformas. Y no solo eso, sino que tenemos la lectura de OCR en multidioma, en más de 200 idiomas, y lo mismo en cuanto a todo lo que es la plataforma y el centro de ayuda, ¿no? El soporte directo disponible desde la misma app. El usuario de gasto va a poder lanzar una incidencia desde la app y con una respuesta muy ágil. Ahora veremos los tiempos de respuesta y satisfacción. Por tanto, el usuario no tiene que abrir un hilo paralelo, no tiene que lanzar un correo, sino directamente desde la misma app va a poder hacer las remisiones de soporte directo a CAP. Lo que os comentaba, ¿no? A nivel de soporte, siempre es importante recoger lo que opinan los usuarios en cuanto a la calidad del soporte. Es una respuesta muy positiva en cuanto al soporte y una respuesta ágil, ¿no? Estamos hablando de un soporte con un tiempo de respuesta aproximadamente de 1 hora. A nivel de renovación, pues son más del 95% de los clientes los que renuevan año tras año, ¿no? Lo que supone, pues eso, prácticamente el 100% de los usuarios renuevan y esto también se recoge en esa satisfacción de clientes. El soporte es totalmente local y va a recibir una respuesta directa al usuario, como os decía, de la aplicación de Captio en la misma aplicación con las distintas notificaciones que ahora también comentamos. Vale, si os parece, hecha esta introducción, vamos a ver el entorno de app de Captio. Entonces os voy a compartir pantalla y vamos a ver un flujo de demo del aplicativo. Cambio un segundín la pantalla y el ajuste de audio para que podáis escucharlo. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos. Tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha, puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal.
La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en Aceptar o Usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento, el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques: el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje, puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión o rechazados, y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. Tras ver esta primera parte de Front Office, de la parte app, hemos podido ver
parte de lo que ya hemos avanzado en la presentación, pero en definitiva, desde el entorno app, lo que realizamos es, por un lado, dotar al usuario de gastos de la capacidad de poder registrar esas notas desde un entorno amigable, directamente desde app, descargando desde cualquiera de los stores disponibles, y, por otro lado, facilitar al usuario probador esa capacidad de hacer también esa revisión desde ese entorno, ¿no? De un entorno amigable, de un entorno fácil de acceder. En cualquier caso, lo que hemos visto para lo que es el entorno app, los dos usuarios van a tenerlo disponible desde un entorno web también, y bueno, teniendo esa doble vía de acceso para la revisión o la emisión de esas notas de gasto. En el siguiente bloque vamos a entrar, si os parece, en la tercera parte, ¿no? O el tercer usuario, que es el usuario de finanzas, que va a necesitar sincronizar todas esas notas y recuperar en el entorno, en este caso desde Navision, de los distintos informes para su registro final. Y aquí es donde entra Captio Connect. Captio Connect como add-on oficial, certificado por Microsoft, que nos va a conectar pues, este front office de Captio con nuestro entorno de finanzas. Captio Connect lo que va a permitir es esa sincronización de las distintas notas para la contabilización por parte de los usuarios de finanzas en el entorno Business Central. ¿Qué funcionalidades en concreto nos va a permitir? Pues, aparte de esa sincronización del informe de gasto, que como hemos visto en la demo es la unidad base de reporte de Captio, que dependerá de la política que se vaya a decidir, si ese informe tiene una nomenclatura pues, por concepto o por viaje, por desplazamiento, o es un informe que se envía a nivel semanal o mensual, tiene una periodicidad. Ese informe va a incluir esos N gastos y N kilometrajes. Por un lado, el gasto va a tener el comprobante de ese ticket, la previsualización de la imagen del ticket, y por otro lado, el kilometraje tendrá la imagen de Google Maps con el trayecto. Esta es una funcionalidad también reciente y va a incluir el comprobante de la misma forma que el gasto va a tener el ticket, el kilometraje, el trayecto en Google Maps. No solo vamos a sincronizar estos datos de informe, sino también datos maestros de Captio, como los usuarios que están todos de alta en la plataforma. Vamos a tener también capacidad para dar de alta a nuevos usuarios desde este Navision, los métodos de pago y las categorías de gastos, las categorías de gastos con toda la información contable predefinida de cara al registro. Ese desplegable es un desplegable importante para que el usuario pueda indicar la categoría y la cuenta contable asignada. Y campos personalizados. Vamos a poder no solo recuperar los campos personalizados de Captio, sino también enviar a Captio campos personalizados en dos vertientes. Por un lado, dimensiones analíticas. Cualquier dimensión analítica de Business Central o Navision, tanto estándar como personalizada, vamos a poder configurarla en Captio, en el front office, para que el usuario pueda seleccionar ese proyecto o esa dimensión. O también vamos a poder o bien dejarlo configurado en la misma configuración del usuario, lo veremos ahora en la demo, o que fuera el usuario de finanzas quien indicara estas dimensiones o proyectos. También habrá esas tres opciones de configuración de analítica como tal. Y lo siguiente sería ya el registro, o registro dentro de Business Central Navision con dos opciones: el registro mediante anotación contable simple, la cuenta preconfigurada, o para aquellos casos que se requiera, registro también como factura de compra. En este caso, Captio Connect también nos va a facilitar este registro como factura de compra, y con los datos que reconoce Captio vamos a poder incluso automatizar que se seleccione el proveedor al que hace referencia de cara al registro, en este caso como un dato obligatorio para el registro como factura de compra. Nuevas funcionalidades que hemos incluido en la última versión, sobre todo el aumento de la extensibilidad para que el partner también pueda aprovechar funcionalidades y extenderla en los casos que sea necesario, mayor control sobre los gastos conciliables o los desgloses de líneas de IVA, el poder recuperar también estos desgloses. Esto es una funcionalidad ampliada del OCR de Captio. El estándar va a cubrir los tres campos que hemos visto: fecha, importe y proveedor. Pero para aquellos tickets que puedan tener distintos tipos de IVA, esta funcionalidad avanzada de OCR también va a reconocer estos desgloses. Y con Captio Connect, con esta nueva funcionalidad, también vamos a poder reconocer estos desgloses en los casos de que se haga este reconocimiento en la parte de front office de la app.
A nivel de soporte de versiones, como siempre, nos alineamos con soporte de versiones por parte de Microsoft. En Navision hablaríamos 17 y 18 y Business Central tanto Cloud como en On-Premise en las versiones soportadas por Microsoft dentro de su lifecycle de soporte de versiones. Durante 2021 trabajando también para integrar con los entornos de AX y Finance para tener disponible también Captio Connect en estos entornos. Y si os parece, vamos a pasar al entorno de Business Central y vamos a ver Captio Connect. ¿Vale? En este caso estoy en una versión Business Central Cloud y aquí tendríamos el área de trabajo de Captio Connect. Por un lado tenemos los informes que hemos remitido con los distintos desgloses, el total de informes que se han enviado, aquellos que están todavía con aprobación solicitada. Vamos a tener dentro de esos informes el desglose de todas las líneas de gasto, con la diferencia de las reembolsables y no reembolsables, para poder pues eso, tener una visión en concreto sobre, principalmente por los reembolsables, para poder gestionarlos de una forma más ágil, y posibles anticipos también que se hayan utilizado dentro de esos informes. El historial de registro y los 4 bloques de datos maestros que hemos comentado: usuarios, categorías, formas de pago y campos personalizados. La sincronización de esos informes para recuperar en Business Central, o bien se puede programar para que se ejecute en una fecha y hora concreta cada día, cada 2 días o en función de X frecuencia, o se puede forzar para sincronizar en un momento puntual y que podamos recuperar esas notas en un momento concreto por parte del usuario de finanzas. Si vemos primero los datos maestros, tenemos por un lado los usuarios que se han dado de alta en la plataforma de Captio, que vamos a sincronizar y que también vamos a poder crear nuevos desde Business Central. Estos usuarios son usuarios de la app, no son en ningún caso usuarios licenciados en Business Central, no requieren de ningún tipo de licencia, simplemente un usuario nominal interno que vamos a dar de alta y que no tiene por qué tener una asimilación con un usuario dentro de Navision o Business Central. Aquí lo que vamos a indicar en la configuración de usuario es el tipo de movimiento que queremos realizar, los registros de cada uno de estos, de las notas asignadas a estos usuarios, con las 3 opciones que veis disponibles, ya sea en movimiento en cuenta, en empleado o como proveedor. También lo que podemos hacer es, en este caso, pues en este entorno de demo tenemos estas 2 dimensiones, ¿vale? Pero tendríamos todas las dimensiones analíticas disponibles. Preconfigurar para cada usuario estas dimensiones para que cuando se registren las notas asignadas a este usuario en concreto y arrastre estas dimensiones. En cuanto a las categorías de gasto, también las sincronizamos desde Captio. En el caso de que ya tengan asignadas a cuenta Captio y correspondan con una de Business Central, automáticamente la propone y nos recupera todo el detalle de registro contable. Esto es importante ya que la categoría de gasto es la que tiene asignada todo lo que es la información de registro. ¿Vale? Lo podremos hacer desde este bloque de categorías. Las formas de pago también se sincronizan y podemos ir a un nivel de detalle más específico en la configuración para, dentro de una misma forma de pago, diferenciar los distintos usuarios de cara al movimiento que queremos realizar, en este caso con efectivo de reembolso, ¿no? Ya sea o bien movimiento en cuenta o banco, y lo mismo con las formas de pago y los términos que podemos predefinir dentro de la forma de pago, dentro de una misma forma de pago para los distintos usuarios que están dados de alta en la plataforma. Y el último bloque serían los campos personalizados. Sincronizamos desde Captio los campos personalizados, pero también podemos enviar desde Business Central y Navision hacia Captio para configurar como campo personalizado. Lo vamos a ver aquí en configuración. Por un lado, sincronizamos las dimensiones, todas las dimensiones que tuviéramos disponibles, y los proyectos para poder configurarlo directamente en la app y que el usuario pudiera incluirlo cuando reporta el gasto. Ya aquí dependerá de la política en concreto que se vaya a decidir para decidir en qué momento se incluye. Si es el usuario que los va a incluir, vamos a poder hacerlo como con esta configuración de campo personalizado, sincronizándolos, o que fuera el usuario como tal de administración cuando los sincroniza.
Si entramos al desglose de informes, aquí tendríamos todos los informes que han avanzado en aprobación, que ya han finalizado. Y el informe, la nomenclatura, como decíamos, dependerá de la política que se vaya a definir, ya si es en función de, pues en este caso, de visitas, si es en función de una periodicidad, que sean informes semanales por parte de cada usuario, eso ya depende de la política en concreto que se vaya a definir. Y tendremos el desglose de las distintas líneas de gasto, con la diferencia de reembolsables y no reembolsables, y posibles también anticipos que se puedan incluir, que sería el tercer nivel de desglose. Por ejemplo, en este tenemos anticipos, sería el tercer nivel de desglose, con el detalle general que recuperamos desde Captio, del usuario, el concepto, la fecha de registro, los importes y el desglose de los distintos gastos. También vamos a tener visualización de las posibles alertas en las que haya pasados de gasto, alertas, pues por ejemplo, de posibles gastos duplicados en función de cierta información que ha reconocido y ha podido reconocer en otros previamente, que el usuario validador pues ya revisará previamente que si bien está duplicado para rechazarlo o si bien ha sido error, avanzar, aprobar, pero tener esa visualización de alertas y también los comentarios que se hayan podido incluir en toda esta fase de reporte por parte del usuario de gasto y de aprobación o validación entre el aprobador y el usuario de gasto como tal. A partir de aquí, directamente desde el informe podemos ejecutar el registro. El registro por defecto de Captio Connect siempre va a ser como diario, como anotación simple en función de la cuenta contable asignada a cada categoría. Si queremos realizar el registro como factura de compra, aquí vamos a tener que informar sobre el proveedor. Ahora veremos cómo sería en ese caso, pero ese registro se puede ejecutar directamente sobre el informe. A los gastos en concreto podemos acceder directamente desde el informe o directamente sobre la pestaña de gasto. Vamos a tener todas las líneas de gasto. Y si queremos ir al desglose de gastos en concreto, vamos a recuperar en el apartado derecho el ticket para versiones Business Central. Para versiones Navision es la única diferencia. Accederíamos a la descarga directamente desde el apartado de relacionado. ¿Vale? Para las versiones Business Central vamos a tener la previsualización del ticket. Con los datos generales tenemos en gris aquellos que se conocen en Captio, pero vamos a poder hacer cualquier modificación en cuanto al registro, en cuanto a fechas, la categoría de gasto que tiene asignada, la forma de pago y el tipo de registro que, como ves, siempre va a ser diario por defecto. En este caso, por ejemplo, si vamos a registrar el gasto, nos va a crear ese movimiento contable que si navegamos vamos a poder ver pues esa anotación simple en la cuenta que tenía configurada hasta esta categoría de restaurante y la liquidación ejecutada en función de esa configuración que hemos indicado para este usuario que ha imputado el gasto. También tenemos la opción de los registros de kilometraje y en el caso del kilometraje tenemos la visualización, como comentaba, del trayecto en Google Maps, de la misma forma que el gasto tiene la imagen del ticket. Para los kilometrajes tenemos la visión de Google Maps, distintas formas de configuración del kilometraje, lo hemos visto en la parte de demo de la app, o bien mediante la inclusión manual de la distancia del cálculo en función de la tarifa que asignemos, o poder configurar incluso trayectos predefinidos y que el usuario seleccione mediante un desplegable. Ahí tendríamos varias opciones de trabajar con el kilometraje. Vamos a ver, por ejemplo, un ticket que tenga lo que hemos comentado, el desglose de IVAs, para reconocer desgloses de IVA. Esta es una funcionalidad añadida dentro del módulo SI de Captio, que nos permite funcionalidad extendida de reconocimiento de datos. Aquí lo que nos va a permitir dentro de este ticket, como veis, tenemos distintos tipos de IVA. Nos permite llegar a ese mayor nivel de detalle directamente con la funcionalidad OCR, sin tener que picar ningún dato o incluir de forma manual ninguno de estos datos. Si quisiéramos registrar como factura de compra, en el apartado de registro podemos indicar factura de compra
Y aquí, evidentemente, vamos a necesitar informar del proveedor. Si el CIF o el NIF que reconoce directamente sobre el ticket corresponde con un proveedor que ya esté dado de alta, automáticamente lo va a proponer. Esto nos va a facilitar pues, que sea más ágil ese registro como factura. De todas formas, en cualquier otro caso podemos indicarlo de forma manual, el proveedor, y con esto ya podríamos hacer el registro como factura. Si registramos ahora. Lo que nos va a generar el registro es, en definitiva, un borrador de factura, una prefactura, conforme cualquier otro borrador que en este caso pudiéramos incluir de forma manual. Simplemente que llegamos hasta aquí gracias a Captio y Captio Connect, y tenemos también la información adicional de Captio en el mismo borrador, en este caso la imagen del ticket correspondiente. A partir de aquí el registro como tal y toda la consecuencia del registro ya es estándar de funcionamiento de Navision o Business Central, con toda la lógica que tengamos predefinida para desencadenar. Vamos a salir. Esto en cuanto al desglose de gasto, bueno, aquí tenemos los informes que todavía están con aprobación solicitada y por tanto no se pueden registrar. En una nueva versión lo que vamos a hacer es directamente incorporar todos los informes aprobados en un bloque para que solo tenga visibilidad en los informes que estén aprobados por parte del usuario de finanzas. Tenemos también desglose de los reembolsables. Aquí simplemente son distintas vistas, diferenciando de aquellos gastos reembolsables de los no reembolsables. Y posibles anticipos también. Aquellos anticipos en sus dos estados, aquellos que están todavía vigentes o que se han liquidado contra un informe en concreto, ya que tendremos esa visualización de en qué informe y en qué fechas se han ejecutado, se han liquidado esos anticipos. Y con esto habríamos revisado de forma genérica todo lo que es la funcionalidad estándar de Captio Connect. Como veis, en definitiva, lo que nos va a permitir es recuperar directamente sobre Business Central todos esos informes y notas de gasto y controlar también esos datos maestros, poder revisar esos datos de usuario, poder hacer toda esa asignación de categorías a cuentas contables y sincronizar esos dos campos personalizados, por un lado a nivel de dimensiones y por otro lado a nivel de proyectos, para que pueda ser el usuario el que los indique directamente desde la aplicación. Vamos a volver a la slide y una vez completado este segundo bloque, así cubriendo lo que son los tres usuarios objetivos, usuario de gasto, usuario aprobador y usuario de finanzas, pasamos al siguiente apartado, en el que, recordaros, podéis lanzar cualquier duda o cuestión en el asistente de GoToWebinar, ya sea apartado de preguntas o chat. Mientras os voy comentando que, como siempre, os haremos llegar el clip de la sesión por si queréis compartir internamente con algún compañero, queréis volver a revisitar la sesión, la tendréis también disponible en nuestro canal de YouTube, como siempre, para poder consumir o revisar en cualquier momento. Creo que tenemos una pregunta con respecto a las dietas. Vale, tenemos una pregunta con respecto a las dietas y es que nos preguntan si para los casos en los que hay una dieta fija, un importe de dieta fija definido, ¿cómo lo podemos configurar en la app? Vale, aquí entiendo que os referís cuando en la política se asigna siempre un importe de dieta fijo, independientemente de lo que es el importe final que el usuario vaya a reconocer en el ticket, ¿no? Vale, sí. Sí, aquí lo que podemos configurar es dentro de lo que es el listado de categorías de gastos. Ahí vamos a poder nosotros configurar todas las categorías que necesitemos. Es decir, el usuario va a tener un desplegable que va a tener el listado que previamente se vaya a definir. Dentro de ese listado
uno de esos campos de categoría podría ser esa dieta fija, ¿no? Como tal, y se puede forzar a que esa categoría de gasto de dieta fija siempre tenga un importe fijo y que no reconozca en este caso el importe del ticket, sí que se reconocerá, pero va a prevalecer en este caso, en esta categoría de gasto que es de dieta fija, el importe de la dieta fija. Entonces va, en este caso, a imputar siempre al importe de la dieta fija y no el importe que se reconozca dentro del ticket como tal. Entonces no va a haber ningún tipo de revisión manual o de asignación manual, sino que en ese campo va a estar siempre predefinido la regla de que cuando se seleccione la dieta fija va a prevalecer el importe asignado a la dieta fija del importe que se reconozca en el ticket. Sí, gracias a ti. Creo que por lo que veo el resto ha quedado claro, no tenemos más preguntas. A partir de aquí, si queréis que trabajemos alguna casuística de cliente en concreto o la lógica, alguna lógica en concreto de política de implantación de gastos corporativos, siempre estamos a vuestra disposición para agendar una sesión, revisarla con vosotros y comentaros pues, más allá de lo que es la funcionalidad de la plataforma y las distintas opciones de configuración. Aquí hemos visto una sesión muy reducida de lo que son las posibilidades, pero tenemos muchos otros apartados también en los que os podemos ampliar información, pues por ejemplo la parte de solicitud de viajes directamente desde el aplicativo, el apartado de Buscards que hemos comentado pero no hemos visto, también para aquellos que estéis interesados podemos agendar una sesión y os mostramos cómo funciona esa gestión de tarjetas de Buscards. La posible también conciliación bancaria ad hoc, son módulos adicionales de Caption en los casos que sean necesarios. Apartados, por ejemplo, como el single sign-on de cara al aplicativo. Para todos aquellos que estéis interesados en ahondar, pues podemos agendar una call en concreto y expandir, ¿no? Información que en este caso ha sido una sesión pues, muy generalista y las opciones son múltiples y las funcionalidades de Capture son mucho más extendidas también de lo que hemos visto hoy aquí. Entonces, si os parece, vamos cerrando la sesión. Como siempre, agradeceros la asistencia a este webinar. Como os decía, os haremos llegar la notificación del clip de la sesión con esta presentación para que podáis revisar. También animaros a que podáis registraros a la próxima sesión, que será la semana que viene, el miércoles también, misma fecha que hoy, en la que hablaremos sobre facturación electrónica, el poder digitalizar en nuestra oficina, destruir de nuevo papel, siguiendo en este concepto paperless con mi compañero Borja Guillén. Animaros a registraros también a esta sesión práctica que veremos el próximo miércoles. Y a partir de aquí, nada, agradeceros toda la asistencia. Estamos en contacto y muchas gracias. Un saludo a todos.